Por aquí para darle continuidad a la cátedra de Derecho Romano. Mi grupo está conformado por Beatriz Peña, Sabrina Bernal, Endri y mi persona, Álvaro Álvarez. Voy a estar explicándole un poco sobre lo que es el sujeto de derecho. En la traducción del romano, cuando hablamos del sujeto de derecho, hablamos del suyuri. El suyuri era una persona que no dependía de los demás y que tenía propia potestad y por ende tenía el goce de los derechos. En esta época, el ser libre era de hombres, pero no de todo hombre, sino de los hombres suyuri. En tres palabras, el suyuri era la persona constituida con propios derechos. La existencia física en la antigua Roma solo representaba el comienzo y el fin, el nacer o la muerte. La existencia física en Roma debían de existir tres factores fundamentales. Tres eran el desprendimiento del seno materno, que haya producido en vida una persona que haya tenido vida tenga forma humana. Relaciona un poco con lo que es el Naxisturi. La diferencia también porque el Naxisturi define que no había sido concebido. Afina en el tema que va desde el momento de la concepción hasta el momento de su nacimiento. Para seguir dándole continuidad a este tema, vamos a estar ahora explicando un poco sobre lo que fue la capacidad en el derecho romano. Y la capacidad nació con un propósito de la capacidad jurídica de que se redujera, se aumentara o desapareciera la ciudad. Y esto lo encontramos en tres partes: la máxima, la media y la mínima. ¿Cuándo ocurría esto? Pues la máxima era cuando la persona caía en esclavitud, porque se extinguía la capacidad jurídica y se perdía la libertad, y a causa de esto se perdían una serie de derechos. La media, que tenía lugar cuando la persona renunciaba a la ciudadanía pero aún así seguía siendo libre, y la mínima, que era la alteración del status familiar. Sin embargo, con esto podía tener repercusiones en que la persona aumentara o redujera las capacidades. Causas modificativas de la capacidad de obrar. Número 1. Degradación del honor civil. Se da por la infamia. Los senadores en la cuna comorum quedan facultados para la cancelación del nombre de un ciudadano de la lista de senadores, o bien para el traslado de una clase superior a una inferior. Número 2. Religión. Dentro del mundo pagano, la religión no influye, ya que con constancia se establecen limitaciones. Por ejemplo, el matrimonio entre judíos y cristianos carece de la capacidad para disponer entre vivos y muertos. Número 3. Constancia social y profesión. La pertenencia a determinadas clases o personas. Número 4. Sexo. La posición jurídica de la mujer es inferior a la del hombre. La mujer no puede ejercer patria potestad, ser tutor, adoptar hijos, intervenir como testigo en un testamento. La mujer siempre se halla sometida a la potestad familiar. Manus, si es esposa; tutela, si es ilius. Se llama tutela perpetua. Desaparece en el derecho posclásico o justiniano. Número 5. Edad. Infas es aquel que no puede hablar de 0 a 7 años según Justiniano y tiene incapacidad absoluta para obrar. Impunes es la persona que ha alcanzado el desarrollo intelectual suficiente para intervenir en el tráfico jurídico. Sabinianos determina caso a caso a través de una inspunt corporis. Extinción de la capacidad jurídica en Roma. La muerte. La muerte es una circunstancia de hechos que debe ser probada por todo aquel que alegue algún derecho que tenga fundamento la muerte de un determinado sujeto, como ocurrió en el caso del hereditario. La presunción predominaria. Es en el derecho sucesorio una ficción que establece en el caso de que dos familiares hayan muerto sin poder demostrarse quién ha muerto antes. Existe que uno de ellos murió antes que el otro. Tiene mucha importancia a la hora de definir el traspaso de bienes a través de la sucesión. Si se pudiese demostrar que el otro es el que murió antes, se habría producido la herencia en destino inverso, antes de la muerte del segundo, y el destino final de los bienes sería distinto. La presunción de conmoriencia es una ficción jurídica que establece en el caso de que dos familiares hayan muerto sin poder demostrarse quién ha muerto antes, que ambos murieron a la vez. El derecho romano establece como segunda presunción la presunción conmoriencia, la cual es aplicable en el caso de que varias personas fallecieran en el mismo naufragio, incendio y no pudiese probarse cuál murió primero. Capitis diminutivo. La expresión latina capitis diminutivo
se traduce literalmente como la disminución de la capacidad. Para el derecho romano, la capitis diminutus se supone en la incapacidad de derecho absoluta en la persona. Existen tres tipos de disminución de la capacidad, como es la máxima, que se produce cuando la persona pierde la libertad y la ciudadanía; la media, que se produce cuando una persona pierde la ciudadanía sin perder la libertad; la mínima, cuando la ciudadanía y la libertad se conservan, pero el estado del hombre ha cambiado, lo que ocurre cuando son adoptados. Persona colectiva. Una persona colectiva es un ente constituido por personas naturales, bienes afectados, a un fin común, posible, lícito y determinado, reconocida por el ordenamiento jurídico, el cual otorga personalidad.